En aragonradios.com, expresando las voces de nuestros protagonistas en este 9º Foro del Deporte Aragonés en Jaca, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de esta ciudad. Quiero, Olga, que tengamos la oportunidad y la posibilidad de hablar de los otros deportes del Club Hielo Jaca, de aquellos que están siendo realmente importantes ahora, que son emergentes y en el que se está trabajando realmente bien. Pues se ha nombrado mucho durante las anteriores palabras de todas las personas que han intervenido en este foro, el curling y el patinaje. Como introducción, el segundo deporte más visto en los pasados Juegos Olímpicos de Vancouver, el curling, y el deporte en el que dos patinadores que estuvieron en el FOGE, Javier Fernández y su compañera Sonia Lafuente, han conseguido los mejores resultados deportivos. Yo no sé si a lo mejor para esos hipotéticos y ojalá futuros Juegos de 2022 haya alguien que haya pasado por las manos de estas dos personas a las que yo os voy a pasar a presentar. Primero, porque la tengo aquí más cerca, Almudena Rivas, la responsable de la sección de patinaje. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ha hablado mucho de la importancia de tu trabajo, sobre todo del trabajo en la escuela, ¿no? Pero cuéntanos un poco la cantidad de gente que movéis, pues eso, las diferentes secciones en las que estáis trabajando en la sección de patinaje. A ver, bueno, el trabajo de la escuela yo pienso que es el trabajo principal, es el básico, porque si no hay escuela, luego no hay niños para tener en las categorías superiores. Entonces, bueno, lo que se ha estado comentando antes es que después de un parón de 2 años, lo difícil ha sido volver a arrancar y tener otra vez la escuela que tenemos en este momento. Tenemos 45 niños y, bueno, de esos 45 niños hay perspectivas de ir subiendo a niños a categorías superiores. Categorías superiores, me imagino que de competición. Cuéntanos cuáles son los siguientes escalones. Pues los siguientes escalones, luego ya nos vamos a la categoría de competición, donde en este momento hay actualmente un grupo de unos 13, 15 niños que son los que realmente, pues bueno, con el parón que hubo no perdieron las ilusiones y estuvieron yendo a entrenar fuera ese año que no hubo hielo, estuvieron saliendo a entrenar fuera y bueno, ahí se han mantenido. Y este año, gracias al esfuerzo que ha hecho el club, hemos traído un entrenador ruso y bueno, está siendo satisfactorio porque está siendo duro el trabajo que están teniendo los niños, pero bueno, se va viendo porque cada competición que salimos nos están felicitando porque dicen que bueno, que están subiendo, pero muy bien, muy bien. Supongo que también será importante concienciar, ¿no?, a los chavales de la importancia del trabajo, porque ahora parece que se habla un poco de que las nuevas generaciones, aquello que les cuesta esfuerzo, como que lo dejan enseguida. Pues, por ejemplo, el detalle de seguir entrenando a pesar de saber que no puedes competir y de aprender disciplina desde tan jovencitos. A ver, yo pienso que de los deportes que hay aquí, yo no sé si me equivocaré o estarán de acuerdo conmigo o no, el más duro para mí es el patinaje porque es un deporte con muchísima disciplina. Además, es una disciplina individual. Entonces, yo pienso que no es malo esa disciplina porque no es solo para el deporte, sino que luego, fuera del deporte, todo eso es muy válido. De hecho, se ven críos mayores que han hecho este deporte y dicen, jo, pues toda la disciplina que parecía que en ese momento era terrible, pues que luego te sirve para el día a día. Pero bueno, en este momento que lo que estamos hablando es en el deporte, yo pienso que se necesita esa disciplina, porque si no, no se llega arriba. O sea, es que es imposible. ¿Y los objetivos para las próximas temporadas? ¿Seguir creciendo, seguir afianzándose? Hombre, pues sí, y sobre todo tenemos ahora un exponente maravilloso que es Marta García, que bueno, que en este momento a nivel nacional es una de lo máximo que hay, y bueno, pues y luego detrás ya van viniendo otros críos que bueno, que también tienen las metas muy altas. Entonces, bueno, yo pienso que desde el club se va a luchar para que estos niños salgan adelante y, bueno, ya estamos hablando de Juegos Olímpicos y todo, y, bueno, yo pienso que hay que luchar por ellos. Y por los referentes, ¿no? También es importante de cara a enganchar a los niños que haya alguien que vean que empezó como ellos y está triunfando. Exactamente, porque, bueno, el que haya una persona un poco ya en la élite para esos niños es la manera de empujarlos y que tengan ilusión para seguir adelante. Y del patinaje al curling, en el que el presidente ha comentado algo, pero yo creo que Elsa, que es la responsable de la sección, nos va a explicar un poco más, un poco lo que decía el señor Arbués, que estamos ahí a puntito de dar un gran paso. ¿Qué tal, Elsa? Elsa Rivas, buenas tardes. Cuéntanos ese gran paso que decía antes el señor Arbués. Buenas tardes. Supongo que te refieres a subir al primer nivel del equipo nacional. Sí, al haberse cerrado la pista un par de años y no poder competir, perdimos, digamos, estábamos en el nivel A y tuvimos que bajar al B. Esto es es un tema de la federación, no es por niveles. Entonces, este año estamos disputando otra vez la subida. El Campeonato de España se hace en 2 fases. Una se hizo hoy en Valdemoro, como ya se ha comentado, y bueno, quedaron bien. La segunda es el 21, 22 y 23 de mayo en Puigcerdá
Y ahí esperemos que rematen. Es el equipo masculino, solamente tenemos chicos, así que solamente hemos podido presentar un equipo masculino, pero tienen que subir, sí o sí. ¿Y cómo se trabaja estos días? ¿Con mayor intensidad o se hace más o menos...? Porque a lo mejor lo del hockey sí que podemos saber que entrenan por la noche, un par de horas después de una jornada laboral, pero la gente del curling, ¿cuál es la disciplina de trabajo habitual? También la gente del curling somos mayores, no tenemos niños, no tenemos escuela, entonces entrenamos a partir de las 8:30, de 8:30 a 10:30, 2 días a la semana, y preparamos, bueno, pues de distintas maneras, en juegos, en técnicas, y además estamos participando en todos los Ballspiels, en todos los torneos que hay en España, un poco entre estas dos fases del campeonato nacional. A nivel nacional, ¿por qué cifras se mueve España en un deporte, como hemos dicho, que a nivel internacional tiene mucha repercusión? Segundo deporte más seguido en los Juegos de Vancouver. España está todavía en un nivel muy inicial para este deporte. Sí. Realmente España, mira, para empezar, no hay ninguna pista de hielo específico de curling. Quizás lo más parecido sea Jaca, que tiene 2 pistas, entonces nos dejan todo lo mejor preparada que se puede tener, y estamos encantadísimos con ese nivel de hielo, pero no hay ningún hielo donde se pueda entrenar. Los equipos de este país se van fuera, a Escocia, a Suiza, a Polonia, a entrenar un fin de semana, una semana, y eso se va preparando. A nivel europeo, bueno, pues está ahí, trabajando, no hay muy buenos resultados. Mejor sí ha habido, hace muy poco se ha jugado el Campeonato del Mundo de dobles mixtos, que no es bien el curling que vemos en las Olimpiadas, es por parejas. Y sí hay un equipo español, que son de Vitoria, que han quedado cuartos absolutos. Con, bueno, no sé si el agravante lo he añadido, porque uno tiene 15 años y otro 17, y han jugado en el nivel absoluto, o sea que, bueno, el futuro está más o menos garantizado, pero le queda mucho todavía. Y el futuro de la sección, aparte de centrarnos ahora en unas semanitas, conseguir el ascenso a la División 1, pues afianzarse, formar equipo femenino, rejuvenecer y traer gente más joven, igual son muchas cosas. No, sí, por ahí vamos. El objetivo sería seguir creciendo en número de participantes, en número de jugadores, de cualquier edad. Nos da igual. Además, Capi decía que el hockey era el deporte más dinámico del mundo. Bueno, pues el curling es el menos dinámico del mundo. Es decir, a cualquier edad se puede jugar. Y a España vienen, nos juntamos en Ballspiels, equipos donde hay gente de 65, 70 años, se puede jugar a cualquier edad. Entonces, agradeceríamos que viniera cualquiera, especialmente chicas, porque así podríamos presentar equipos femeninos, y especialmente también, y con la intención de ir haciendo cantera, gente joven, a partir de 13, 12, de 12 a 14 años sería perfecto, porque además la Federación está apoyando mucho la introducción de esta gente joven, y están financiando cursos, Ballspiels, cosas fuera para que se formen, y eso sería perfecto. Y si no me equivoco, recuerdo haber hablado contigo, que no es importante y necesario saber patinar, o igual ahora estoy metiendo un poquito. Efectivamente, no hace falta saber patinar. Menos mal. Que lo sepa todo el mundo. Porque me había quitado, a Capi me había quitado, y tú, presidente, las ganas de empezar a hacer hockey. Podemos hacer curling, claro, Paco. Sí, pero curling se puede hacer. Claro. Sí, solamente hace falta deslizarse, pero esto bueno, se aprende... deslizarse sí, como liberada Willy 2, prácticamente. Sí, no, hay una suela especial que ayuda mucho a deslizarse, y esto se aprende más o menos fácil. O sea que para cualquier edad, y se puede empezar en cualquier momento. Por Fenomenal. supuesto, está abierto, estáis invitados, ¿eh? Dentro de 1 hora nos vamos a entrenar, así que si os quedáis, Con botas. os lo dejamos. Sí, hemos traído las cosas muy apropiadas. Muchas gracias. Tenemos que bajar enseguida y estamos casi fuera de tiempo. Vamos a ir terminando hoy en los últimos segundos. Antonio Capillas, el cierre, ¿no? Lo que quieras decir y jamás hayas dicho, aquí tienes la oportunidad. No sé, yo hablo mucho, entonces seguro que he dicho de todo y casi de todo. Yo seguiría apoyando un deporte tan divertido, tan bonito, sobre todo para los mayores porque es espectacular y para los pequeños porque es divertido. Entonces, en este momento yo creo que en todas las pistas de España, pero sobre todo la de Jaca, siempre ha estado abierta. El ayuntamiento siempre ha ayudado, el club siempre ha estado allí y nosotros estamos con los brazos abiertos para que vengan a probar. Ojo, Jaca tiene mucho deporte, muchos clubs y se apoya a todos, pero yo creo que es compatible el deporte y es necesario el deporte en el niño y nosotros estamos dispuestos a recibirlos. José